¿Qué es más fácil decir? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda así? Para mí era una gran tranquilidad de mi corazón porque yo recibí la salvación en un campamento mundial el 2014. Pero no comprendía, ¿no? Pero cuando Pastor Oxopar compartía el hijo pródigo, aquel hijo que yo estaba perdido en el mundo, que me echaba a perder, era una persona irresponsable, vil, mal, porque siempre andaba tomando, bebiendo. Ahí veía, ¿no?, cómo mostraba Pastor dos cosas bien importantes. Pastor mostraba dos corazones, un corazón de una persona que está trabajando duramente, ¿no? Y otra persona que está echando a perder su vida en el mundo, desechando ambos corazones, pero el Señor los recibía a los dos. Uno comprendiendo, ¿no? Yo llegué al mundo perdido, creía que estaba bien, pero realmente estaba engañado en la bebida, en el mundo, pensando que satisfacía a los demás, pero en realidad estaba hundiendo a mi hogar, a mi familia. Pero aún así, Dios guardaba a mi esposa y a mis hijos. Me mostró ese campamento, recibí la salvación. Y anoche también vinieron personas que se han alejado de la iglesia, pero que mi vida también han representado porque Dios ha permitido que ellos me muestren el camino, esa semillita que trabajó en mi corazón. Tanto fue la alegría que anoche sentí, ese descanso que dice acá, ¿no? Y me recordaba anoche meditando, cuando Pastor Oxopar comentaba en uno de esas prédicas, comentaba, una mujer subiendo al auto, cargó a su auto, y él decía, ¿no?, sigue llevando la carga, sáquese esa carga, baje. Yo era esa persona, quería llevar esa carga, pero no puedo, no voy a poder, y nunca, nunca, jamás. ¿Quién me ha quitado esa carga? Jesucristo, Dios. Estoy muy agradecido porque Dios, con su misericordia, con su amor, nos trae a cada uno de nosotros, nos permite conocer esa salvación, nos ha dado esa salvación. Hermanos, nosotros tenemos que unir nuestros corazones para compartir esa alegría, orar para que el campamento mundial que se va a realizar el 2025, estemos y nuevas personas y nuevos jóvenes reciban la salvación. Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros ser utilizados. Nosotros pidamos al Señor que tengamos ese corazón para poder hablar esa felicidad y quitarse esa carga, ¿no? Quitar esa carga a los demás, que sientan cómo es de ligero, cómo es de tener ese yugo manso, es ser humilde. Es maravilloso, realmente estoy muy agradecido porque Dios ha dado mucha bendición a mi hogar, a la zona, y cómo han venido los hermanos, han compartido. Yo no he planeado nada, sino que Dios lo ha dispuesto de esa forma. Es el logro de Dios, es el logro, ese corazón de Dios que ha recibido la zona 18, y agradezco más que todo porque Dios dé siempre sabiduría a los siervos, dé salud a su familia y a cada uno de los que están en diferentes áreas en la iglesia, para que avancemos juntos con ellos y lleguemos a Sucre con un solo corazón y todos participemos. Dios va a dar a cada uno de nosotros nuestra ofrenda. Dios va a mirar nuestro corazón y no miremos a los hermanos y no nos miremos. Yo tengo que mirar solamente a Dios. Gracias. La palabra de Dios dice, todos los días del afligido son difíciles, dice. Cuando uno está afligido en su condición, en su situación, siempre va a ser difícil para vivir. Pero si alguno tiene a Cristo en su corazón, realmente es el que soluciona todo. Esta mañana también vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, quien nos estará interpretando dos alabanzas
De tal manera amó Dios al mundo y nunca me abandonarás. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo Canto de Esperanza.
días, hermanos. Realmente esta canción, esta alabanza es muy profunda. Pueden abandonarnos, pueden dejarnos, pero Jesús jamás nos abandonará a nosotros. Esta segunda alabanza titula Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para traer conmoción al mundo, sino que al recibirlo a Él, los hombres puedan hallar la paz.
Él vino al mundo para salvarnos, el mundo no lo esperó. Muy bien, hermanos, despedimos con un fuerte aplauso al grupo de Esperanza. Esta mañana también recordarles a ustedes que la anterior semana hemos recibido una hojita de la ofrenda decidida, ¿sí? Importante que ustedes decidan primero en su corazón, ¿sí? Decidiendo en su corazón, ustedes pueden colocar tanto en la casilla de bolivianos como dólares la suma que ustedes quieren ofrendar y luego colocar en los alfolís que tenemos atrás. Por eso, para este encuentro mundial que vamos a tener en Sucre, Pastor tendrá ya muchas novedades durante el transcurso de esta semana, la próxima semana. Ahora vamos a invitar al grupo, al coro Nueva Alegría, que nos van a interpretar 2 alabanzas. Pon tus ojos en Cristo y Señor de amor. Recibimos con un fuerte aplauso al grupo, al coro Nueva Alegría.
Agradecemos al coro Nueva Alegría y despedimos con un fuerte aplauso. Esta semana también, hermanos, que ha pasado, hemos recibido la visita de los siervos de la Misión Buenas Nuevas. Nos han estado visitando aquí en la iglesia para recibir una capacitación. Ahora vamos a ver un video del resumen sobre la capacitación del régimen penitenciario. Adelante con el video. Sí, hermanos, llegó el momento más importante para nuestro corazón. Por eso, desde que hemos entrado por esa puerta, esperemos que hayamos dejado todos nuestros problemas, nuestras situaciones ahí afuera. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, siervo de la Misión Buenas Nuevas, quien nos estará compartiendo la palabra del Señor. Buenos días, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ¿cómo están todos? ¿Está bien? Sí, ese video, recién hubo la capacitación de régimen penitenciario, aunque usted estaba trabajando, ¿no? Duros en su negocio, también los estudiantes estaban estudiando, pero mientras aquí en la ciudad de La Paz llamamos, ¿no? Todos los ministros de diferentes ciudades, luego los encargados del régimen penitenciario, y actualmente tenemos un convenio, ¿no? Con gobierno, entramos 9 departamentos, todas las cárceles, aunque no alcanza siempre, ¿no? Los hermanos, deseamos que cambien todos los prisioneros, que lleven otra nueva vida, sirviendo a Dios, luego vivir felizmente en su vida, en su familia. Nosotros tratamos, ¿no? Aquí La Paz también 6 y cárceles entramos. No es fácil, no es fácil. En el principio yo también pensé, entrando a la cárcel, todos estarán como así, 2 cuernos, ¿sí? Así. Luego 2 dientes, como Drácula. Tenía mucho miedo, ¿sí? Pensamientos, pero entrando, ellos como una esponja, absorbe toda la palabra de Dios. Desea escuchar, porque ellos también desea cambiar su vida, pero no sabe cómo va a cambiar. Pero a través de, ¿no? esa puerta tan grande abrió Dios aquí en Bolivia, entramos. Los profesores son hermanos de la iglesia, casi 40 profesores entramos. ¿Sabían, no sabían esto? Mientras ustedes así, y trabajando, estudiando, casi 40 profesores entramos en diferentes lugares. Y damos el evangelio, amor muy grande del Señor Cristo. Entonces hemos visto también hasta ahora
¿sí? Casi 200 escucharon, recibieron la salvación. ¿Cuántos? Aquí apenas como 100 hermanos ahora. Ese doble recibieron la salvación, hermanos. Imagínense, ¿sí? Mucha gente espera en la cárcel. Luego ellos, como dijo, esponja. ¿Sabe esponja? Y absorbe todo lo que predica el evangelio. Pero falta profesores. ¿Y quién puede ser profesores? ¿Quién puede ser profesores? Debe tener licenciatura, debe tener abogado. Solo corazón. Yo quiero, es el evangelio, yo también quiero transmitir y predicar. Los hermanos después de recibir la salvación, solo ese deseo tiene, todo puede ser. Amén, hermanos. Ese video de la capacitación. Entonces aprovechamos, no grabar también. Como en la cárcel nosotros damos clase de teología, el libro El secreto del perdón de pecados. Ese libro es nuestros teología, cuadernos. Entonces los ministros grabamos, ¿no? Grabando su prédica, teología, de 30 minutos. ¿Por qué grabamos? ¿Han visto en el video? Adán grabó, ¿verdad? ¿No? Cada ministro damos tarea, capítulo 1 hasta capítulo 9. Estudiando eso grabando 30 minutos de clase de teología. ¿Por qué grabamos? ¿Por qué grabamos? Si apenas nosotros entramos como 20 cárceles, aquí en Bolivia más de 20,000 prisioneros, 9 departamentos. No alcanza. Grabando teología, meteremos, ¿no? Toda parte de Bolivia. Sí, por eso, ¿no? Estamos grabando. Donde los profesores entramos, compartimos presencialmente. Pero donde no entra lejos, donde hay Chacuiba, y frontera de Brasil, de Beni, diferentes lugares harto. Ahí nosotros tenemos convenio, entramos, clase virtual. ¿Escucharon virtual? Clase. Sí. ¿Qué le parece, hermanos? ¿No está bien? Sí, usted puede responder bien, hermanos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pido oración, hermanos, ¿sí? Para llegar a todo lado el evangelio. Sí, amén, hermanos. Sí, ya vamos a buscar esta mañana, ¿sí? No estoy compartiendo para régimen penitenciario. Sí, yo olvidé también, ¿no? Ya San Marcos, libro de San Marcos esta mañana, capítulo 2, desde versículo 1 hasta 12, vamos a leer. Ya San Marcos capítulo 2, desde versículo 1 hasta 12, voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, voy a leer, hermanos. Ya. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla así, blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados?
o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal y cosa. Sí, hasta el versículo ya 12 hemos leído. En Corea, en el colegio, cuando entrando al colegio primaria, nosotros estudiamos, ¿no? Aprendemos los cuentos. Creo que aquí también a los niños les gustan cuentos. Usted también, ¿no? Sí, entonces yo también me recuerdo. En el colegio de primaria nos enseña cuentos. ¿Qué cuento es? Y entre sol, luego entre la nube, ellos entre dos quieren hacer competencias. Entonces, yo soy más mejor, más poderoso el sol. No, la nube, yo soy más poderoso. Entonces justo estaba pasando un pasajero en la calle. Ahí está ese hombre, por ese hombre nosotros hacemos, ¿sí? Y peleamos, ¿sí? Y uno de nosotros ganando, él es más poderoso. Luego entre dos, el sol, la nube, pelea. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ya peleamos? Mira, ese señor pasajero está caminando, ¿sí? Entonces, despojando su ropa, su chamarra, despojando ese más poderoso así, hablando. Aquí en Bolivia también hay ese cuento. ¿Hay? ¿O no estoy explicando bien tal vez? ¿Hay en Bolivia? Pero ¿por qué así está? Como fuera que no sabe nada, se parece ustedes. Entonces ahí primero habló, ¿sí? Ya, la nube tú primero haga entonces, ya, ¿sí? Tú primero haga, despoja su chamarra, su ropa. Entonces el sol habló, ¿no? A la nube entonces, ay sol, ay mira, soy poderoso. Luego la nube, ¿qué hace? Mira bien el sol, ¿cómo voy a quitar su chamarra? Luego la nube, ¿qué hace? Sopla, viento, enviando, hace. Entonces ese pasajero de repente soplando el viento, ¿sí hace? Llegando a ese señor, ¿qué hace? Ay, qué frío de repente, porque así, ¿no? Viento. Luego así su chamarra más agarrando, ¿cierto? Entonces mirando la nube, oh, ese pasajero, ¿qué pasa? ¿No despoja? Parece muy débil mi viento. Luego, ¿qué hace? Otra vez, más, ¿cierto? Más, así ya sopla. No reacciona nada usted. Los niños se escuchan bien atentamente, pero ustedes parece no son niños, parece. Aburrido parece. O todos saben esta historia por eso. Pero aunque sopla más fuerte ese pasajero, ese señor, ¿qué hace? Ay, qué feo, más frío, más abrigándose, ¿verdad? ¿No? Más. No piensa despojar su chamarra, su ropa. Entonces la nube se enojó. Ay, ese señor muy malo. No despoja, soy frágil débil. No, ahora con toda mi fuerza voy a ahora polarlo más ahora. ¿Cómo hace? Doble, triple, más, ¿verdad? ¿No? Luego, hace. ¿Qué hace? El viento quiere polar, llevar ese señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Más enfrente, más, ¿sí? Contra viento. ¿Cómo así? Fuerte viene, me quiere volar. Entonces, ese señor, ¿qué hace? Más contra vientos, para que no lleve, ¿verdad? ¿No? Ese viento. Entonces, mirando el sol, la nube se hace, basta, sí, basta, ¿sí? Creo que no puede esperar, yo voy a hacer. Luego, el sol, ¿qué hace? El sol calienta. ¿Cómo calienta? 20 grados, 25 grados, 30 grados.
ese señor de repente sudando. Oh, ¿qué pasa? Poco antes estaba muy frío, pero ¿por qué ahora de repente ya demasiado calor? Sudando, ¿verdad? ¿No? Sudando. Entonces primero llamara ya, quitó, llamara. Entonces el sol mirando, la nube ya vio, ¿viste? Soy más fuerte, ¿verdad? ¿No? Soy más fuerte. Espera, voy a despojar todo ropa, ¿sí? Tú mira eso. Entonces, más calenta, 30 grados, 32 grados, 35 grados, 40 grados, ya demasiado ahora. Calor, todo despoja, todo. ¿Quién ganó? El sol ganó. Hermanos, esta mañana igual. Si leyendo, escuchando la palabra de Dios, Dios y puso su amor, su corazón. Que conozca, pero mucha gente no conoce, aún viene a la iglesia, no conoce al corazón de Dios. Como entre el sol, la nube, si para despojar la ropa, ese Señor, el sol ganó. ¿Por qué el sol ganó? Que calentando calor, ¿verdad? No calor. ¿Qué quiero hablar esta mañana? Igualito. Dios también, ¿sí? Para entrar ese salón al culto, hermanos, Dios por la fuerza tiene que venir a la iglesia, ¿no? Alaba a mí, soy poderoso. Dios también puede hacer, ¿verdad? ¿No? Toda la persona, soy Dios poderoso. Yo te ayudo. Por eso alaba a mí. Temprano ven a la iglesia, salón también, limpia. Ya por la fuerza Dios puede hacer, no puede hacer. ¿Puede hacer? Pero ¿por qué mucha gente no viene al salón? ¿Por qué en su casa mira cultos? ¿Por qué mucha gente en su casa mira, participa cultos? Dios no puede hacer, agarrando su cuello, por la fuerza. Ven, alaba a mí. Sirve a mí. Dios puede hacer. Pero ¿por qué Dios deja? Dios también, ¿sí? Desea, tanto desea. ¿Cómo es? Que entienda el corazón de Dios, amor del Señor Cristo. Luego voluntariamente, yo iré, temprano iré, ¿sí? A la iglesia. Yo serviré. Yo daré mi vida, toda mi vida. Luego Dios también eso desea. Por eso en la Biblia, leyendo la palabra de Dios, mucha parte está escrito. El libro de Hechos capítulo 3 leyendo, sale cojo de nacimientos. La gente deja en la puerta del templo de Dios. Porque considera, ¿quién entra al templo de Dios? Son pastores, son cristianos, hermanos. Entonces, antes de entrar a la puerta del templo, cuando está ese cojo de nacimiento, nace. ¿Qué nace? Ya, Señor dice, palabra dice, los pobres tienen que ayudar. Entonces, cuando mirando ese cojo de nacimiento, ¿va a dar, no va a dar algo? Va a dar, sí, ¿verdad, no? Dice que Dios es amor, ya la palabra dice, ayuda a nuestro prójimo, ama. ¿Cómo puede pasar sin dar? Entonces, sabiendo esto, la gente dejaron. ¿En dónde dejaron? A la puerta de el templo, ahí dejó. Ahí estaba ese cojo de nacimientos. Entonces, cada vez las personas entran al templo de Dios, él pedía, tengo hambre, ayúdeme. Entonces la gente algo daba, así mantenía su vida. Pero el libro de Hechos capítulo 3, leyendo, un día Pedro y Juan estaban entrando al templo de Dios. Entonces ese cojo de nacimiento, igual que otros días, pidió. ¿Qué pidió? Señores, por favor, tengo hambre, me da algo. Entonces Pedro y Juan también miraron, ¿verdad? ¿No? Ese cojo de nacimiento. Luego y habló, míranos, así habló. Entonces ese cojo de nacimiento estaba muy feliz. Y a ellos dice que míranos, dice, mírame, a algo me va a dar. Mirando, ¿qué dijo?
no tengo plata ni oro. A eso está hablando. Entonces, al mirar ese conocimiento que dice, no tengo mi plata ni oro. ¿Por qué me dijo que míranos entonces? No va a dar nada. ¿Por qué me dijo eso? Pero, dice Pedro y Juan, ¿qué dijo? Pero lo que tengo yo. ¿Qué tenía? Nombre de Jesucristo, Nazaret, Jesucristo. Yo te daré, ¿verdad? ¿No? Aunque yo no tengo plata ni oro, no tengo 100 bolivianos ni 5 bolivianos, pero lo que tengo yo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tenía Pedro? Jesucristo tenía. Nombre de Cristo desea levantarte a usted. Nombre del Señor es Cristo. Yo te daré. Levántate. Jesús tanto desea que lleva esa vida. Mendigo, levántate. Luego trabaja. Puede ganar, puede estudiar, puede vivir felizmente. Eso es Cristo desea. Luego agarra su mano. Después de agarrar su mano, ¿qué hizo? Levantó. Él esperaba. ¿Qué esperaba? Dinero, comida. Pero Pedro, lo que yo tengo, Jesús tanto desea, no da dinero, dinero también necesita, pero más necesita este mendigo, caminar, vivir felizmente, no vivir de esa manera. Luego, nombre del Señor Cristo agarrando su mano, se levantó. Amén, hermanos. Y levantó. Eso Jesucristo desea tanto, hermanos. Igual, hermanos, esta mañana ustedes desean, igual que ese cojo de nacimiento, que desea, hoy día tengo hambre, quiere llenar su vientre eso. Me faltan materiales necesita, eso quiere llenar, hermanos. Y a mi vida eso falta, eso quiere llenar ustedes, hermanos, esta mañana. Pero usted, conociendo el corazón de Cristo diferente, ese material es un rato, ese plato un rato es, pero para que tenga la vida eterna, para que tenga la felicidad eterna, Jesucristo eso quiere dar. Por eso Pedro dijo, ¿qué dijo? Lo que yo tengo. Él no tenía ni plata ni oro, no tenía nada, pero Pedro, Jesucristo tenía, Jesucristo dando, guiando a Pedro. Por eso nombre de Nazaret, Jesucristo, levántate, se levantó. Entonces ese cojo de nacimiento de repente, ¿verdad? ¿No? Su vida cambió, todo su vida cambió. Toda la vida debería pedir limosna ante otra persona. Pero ya ahora puede caminar, no puede caminar. ¿Puede caminar o no puede caminar? Entonces él puede trabajar, no puede trabajar. Ya puede trabajar, puede abrir su negocio, salchipapa puede vender, en la calle ya puede vender cualquier cosa. Ya puede estudiar, no puede estudiar. Ya puede estudiar. Luego ya también puede tocar la puerta. Sí, señores, ayúdeme. Puede pedir, no puede pedir. Puede hablar. Él se levantó, caminando ahora. Después de caminar, después de andar, ese cojo de nacimiento, ¿qué hace, hermanos? Usted cuando se sana, ¿sí? Mejora, ¿qué hace? Logrando su vida, mejorando, ¿qué hace? Ese cojo de nacimiento se sanó, ¿verdad? ¿No? Sí, su sueño es, sí, ahí Jesucristo ayudó. Después de lograr su sueño, ¿qué desea hacer? Ustedes. Ese Señor, ¿qué hace? Vamos a ver, ¿no? Hechos, vamos a ver, ¿no? Ya marcando San Marcos, capítulo 2, marcando bien. Hechos, capítulo 2, 3 sale, ¿no? Hechos, capítulo 3. Desde versículo 6 voy a leer. Ya más Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Se sanó, tanto él deseaba, ¿verdad, no? Entonces, como hablamos, ahora ya sabe caminar, sabe andar. Entonces desea trabajar. Tanto tiempo mi vida miserable, cojos, mendigos. Ahora estoy sano, ya voy a estudiar, voy a tener licenciatura, voy a vivir como otros jóvenes, otras personas, comprando casas, casándome. Ya puede pensar, ¿cierto, hermano? Pero ese ya vamos a ver versículo 8. Después de sanarse, ¿qué hace? Ya 8. ¿Ya podemos leer juntos? ¿Ya tiene? Ya juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya me sané ahora, ¿verdad? ¿No? Me sané. Mira mi pierna. Ya tiene fuerza. Ya mira, ya puedo caminar. Ya mira, ahora puedo correr. Ya voy a estudiar. Voy a tener licenciatura. Voy a comprar casa. Voy a vivir. Voy a casarme. Siempre miraba, señorita bonita. Casarme. Tendré mi futuro, mi vida. Luego va a pensar. ¿Cierto, hermanos? Sí o sí va a pensar. ¿Cómo ustedes están pensando, planeando mi vida? Teniendo cuerpo sano también planea. ¿Cómo voy a vivir para cumplir esto? Eso voy a hacer, eso voy a hacer, eso voy a hacer. Empuja nuestras vidas. Tantos años, paralíticos, cojos. Ahí se sanó un día. ¿Por qué no va a pensar? ¿Cierto, hermano? Ya mira, esa pierna tiene fuerza ahora. Puedo caminar, correr, trabajar, ganar, estudiar, viviré otra vida. Mucha esperanza ahora. Ese el cojo de nacimientos. Pero entre todos los planes, primero el que hace. Cojo, mendigo, tú sanaste, yo hice. Soy Jesucristo poderoso, yo te ayudé. Ven, ya ven, salón, templo de Dios, alaba. Sirve a mí, ofrenda, sirve. Ya, Jesucristo así hizo. Jesucristo levantó. Jesucristo dio la vida. Pero Jesucristo nunca obligó. No obligó. Jesucristo dio. ¿Qué dio? Dio ese amor. Yo te amo. Otra persona puede dar 100 bolivianos. Otra persona puede dar 1000 bolivianos. Otra persona puede hablar. Mendigo, tenga esperanza. Mendigo, ya poco más fuerza. Puede mejorar tu vida. La persona puede dar palabras bonitas, lindas. Pero es Cristo quería dar. ¿Qué quería dar? Yo te amo. Yo te amo. Que no viva así. Yo te amo. Ayudaré a caminar. Ayudaré que vida otra vida. Mendigos, yo te amo. Yo te ayudaré. Yo te doy. Nombre del Señor Jesucristo, Nazaret. Levantó. ¿Cierto, no? No levantó. Él encontró Nazaret. ¿Quién es Nazaret? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo me ama. Jesucristo puede dar. Encontró. Después de encontrar ese Señor, mendigos, como hablamos, ¿no? Sí puede pensar muchas cosas. Desde ahora yo viviré. Tanto tiempo yo no estudiaba, estudiaré. Sí, yo no disfruté, disfrutaré. Pero el primero, sí, leyendo, después de sanarse, ¿qué hizo? Versículo 8 leyendo, hermanos. Saltando, se puso en pie y anduvo. Primero probar, 2 piernas está bien, camina bien, funciona bien. Confirmo bien, funciona muy bien.
tiene mucha fuerza. Después, ¿qué hizo? ¿A dónde entró? Un instituto de la electricidad entró. Un instituto de diseño gráfico entró. Un instituto de Universidad San Simón entró. UNSA entró. ¿Entró en dónde? Entró con ellos. Ellos que transmitió el amor del Señor. Ellos que ayudó que entienda el amor del Señor. Con ellos en el templo. Luego en el templo, ¿qué hace? En el templo andando y saltando y alabando, hermanos. Ese cojo de nacimiento, toda la vida, él consideraba, pensaba, ¿cómo voy a comer bien? ¿Quién me ayudará? Mi futuro así va a ser toda la vida. Preocupaciones, miedos, desesperanza. Alguien si ayuda, agradece. Pero un día encontró y Pedro y Juan, a través de Pedro y Juan encontró, Jesucristo encontró. Jesucristo me ama. Jesucristo diferente que otros. Jesucristo me ha dado esa vida totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hace? Primero, entrando al templo, alabando al Señor. Esa mañana hablamos, Jesucristo poderoso, hermanos. Pero ¿cómo ustedes? ¿Por qué tarde llegaste? ¿No? ¿Por qué así tarde llega? ¿Por qué no echa su corazón? Culto 10 de la mañana, exhortándose. Luego, ¿qué hace? Si no puedo traer a ustedes, agarra. ¿Cómo agarra? Por la fuerza. Agarrando. Ya, siéntese, primera fila. ¿Por qué ahí atrás se sienta? No tiene corazón, Señor. Ya, ven. Y así se sienta, primera fila. Jesucristo puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Pero Jesús nunca hace. Primeramente, Jesucristo, Dios desea que conozcan el amor del Señor Jesucristo. Sabiendo, conociendo, como ese paralítico, ese cojo de nacimientos. Él toda la vida piensa para su vientre. Toda la vida piensa para mi vientre, mis cuerpos. ¿Cómo voy a comer bien? ¿Cómo voy a vivir bien? Mi vida futuro, ¿qué vida más mejor? Toda la vida eso pensaba. Él nunca imaginó, pero un día encontró. Ese Señor es Cristo de Nazaret. Luego nadie habló. Ya, Dios se ayudó. Tiene que entrar al salón, orar, ofrendar, servir, salta, alabar. Nadie enseñó. Nadie. Señor, gracias. Gracias. Nadie me ha dado esa vida. Nadie. Pero alguien me ha dado 100 bolivianos. Alguien me ha dado 1000 bolivianos. Alguien me ha dado comida, panes, harinas, azúcar me ha dado. Pero nadie como usted que me ha dado eso. Gracias, Señor. Él mismo entró. Luego andando, saltando, caminando, alabando al Señor. Dios igualito, hermano, esta mañana desea que usted conozca cómo Dios amó a ustedes, a nosotros. Luego, sí conociendo ese amor del Señor Jesucristo, usted también puede vivir para el Señor. Así voluntariamente nosotros despojando nuestros deseos, voluntariamente despojando de nuestra maldad, suciedades, vicios, voluntariamente, dejando. No me gusta eso, porque el amor del Señor es Cristo, es más hermoso, voluntariamente, ocupándose para mí, viviendo para mí. Señor es Cristo puede hacer por la fuerza, castigándose. Pero ¿por qué no hace? Señor es Cristo espera conocer, ¿verdad? ¿No?
el corazón de Dios, de Cristo. Recibir ese amor del Señor Cristo. Luego, si usted conoció el amor del Señor, entonces usted también voluntariamente, ¿cómo, hermanos? Voluntariamente también podemos servir. Como en el principio hablamos, la nube para quitar esa ropa de ese Señor. Aunque sopla más abriga, ¿verdad? ¿No? Luego más contra, finalmente contra ese viento, para que no lleve el viento. Pero el sol, ¿cómo hizo? Calientes. Igualito, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Aparentemente, ¿sí? Dios también habla, cumplir mandamientos. No cumple, va a castigar. Pero toda parte de la Biblia, Dios también escribió ese corazón de Dios, amor de Dios. Que sepa, esta mañana también nosotros hemos leído San Marcos, ¿verdad? ¿No? Aquí San Marcos. San Marcos capítulo 2 aquí. Aquí un día Jesús estaba predicando en la casa. Entonces la gente escuchando, ya en esta casa Jesucristo vino, Hijo de Dios vino, ya mucha gente enfermos se sanaron, Él dando la palabra, Él es Hijo de Dios, nosotros escucharemos, conoceremos. La gente llenaron, rápido llenaron. Pero tarde llegaron. ¿Qué llegaron? 4 amigos trajeron un paralítico. Entonces al mirar, llegamos tarde, no podemos entrar, hasta la puerta está llena las personas. Mira, nadie quiere salir, quiere escuchar, atentamente está escuchando. ¿Cómo hacemos? ¿Regresaremos o quedaremos hasta que termine la prédica? ¿A qué hacemos? Entonces ellos como pensando, hay buena idea. ¿Qué buena idea? ¿Qué buena idea tiene? Llevar ese paralítico, ¿llevar a dónde? Imagínese aquí arriba. ¿Cómo puede? Parece mala idea. No es buena idea, mala idea. Un borracho también para alzar pesado es. ¿Cómo paralítico puede subir allá hasta techo? No, qué tontería está hablando. Entre ellos tal vez, buena idea. No, ¿cómo puede llevar? Pero entre ellos decidieron, eso es buena idea, dice. Luego están de acuerdo, 4 se está llevando. No sé, uno sí, 2 manos jalando desde arriba, 2 personas al lado, al costado empujando, otro uno nalga está empujando, ¿sí? Así 4, puede imaginarse. No sé en qué manera. ¿sí? 3 personas arriba en el techo y mandando una soga, amarrando cuerpo, ya está jalando. No sé cómo llevando. Finalmente lograron. Llevaron. ¿A dónde llevaron? Al techo. Luego, ¿qué hace? Sacando las teas. En plena es Cristo predicando como ahora. Imagínense, ahora Pastor Andrés predicando. De repente, suena, ¿sí? Parece que está lloviendo. Pero después abrió el cielo, un milagro, abrió el cielo de repente. Luego, ¿qué baja? ¿Qué baja? ¿Una olla pequeña está bajando? No, grandote. Con lecho está bajando un paralítico. Imagínense un mayor, ¿cuánto altura tendrá? Un mayor, como 1,60, 1,70, ¿verdad? ¿No? Varones. Y grandote está bajando. Entonces, toda la persona de repente, escuchando la prédica, así, arriba ya miraron. Ahí podemos ver, ¿no? Está bajando. Jesucristo también miró. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ya está bajando en el cielo, ¿verdad? No puede imaginarse, hermanos. Entonces, ¿usted se siente o no se siente? ¿Se siente o no siente? ¿A usted se siente? Sí, está bajando todo, mirando todo. Entonces Jesús estaba predicando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me mira? ¿A dónde mira la gente? Todo arriba mirando. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no escucha a mí? ¿Por qué no mira a mí? ¿Por qué mira arriba? Jesús también miró arriba. De repente, desde arriba, ¿qué está bajando? Ese paralítico estaba bajando. Luego detrás de ese paralítico, ¿quién? 4 amigos están en el techo. Entonces Jesús miró arriba y vio el versículo 5, hermanos. Ya, el versículo 5 encontraron. Ya, juntos podemos leer, juntos. Ya, 1, 2 y 3. Ya Jesús vio, luego habló. ¿Qué habló? ¿Por qué me molestas? ¿No? Predicando muy bien, ¿por qué me molestas? ¿Sí? ¿Por qué interrumpe? Así habló. Uy, mira, hizo hueco en el techo, ¿cómo va a devolver eso? ¿Cómo va a recuperar? Eso habló. Jesús habló aquí ya 5 mirando. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús vio 4 amigos, ¿verdad? ¿No? Ellos tienen la fe. ¿Qué fe tenía? Jesús puede sanar nuestro amigo paralítico. Esta mañana también Jesús mirando a ustedes. Jesús, ¿qué dirán? Jesús mirando al pastor Andrés, ¿qué dirá? Mirando al corazón de Andrés. Mira, tiene mucho miedo. Tiene incredulidad. Tiene muchos celos. Tiene muchas preocupaciones. Tiene muchos planes. Tal vez esta mañana Jesús mirando a ustedes cada uno, ¿qué dirá? ¿Eso pensaron? Ese hermano ya está pensando terminar el culto, ya quiere ir a pasear Copacabana. Eso deseo. O algunos ya ese plan ya tiene. Aunque viene al culto escuchando la palabra, en su corazón otra cosa tiene, otra cosa. Pero cuando Jesús vio, ellos, ¿qué vio? Tiene la fe. Ellos creen en mí. Ellos aman a mí. Ellos esperan de mí. Pero hoy en día, tantas personas vienen a la iglesia. Jesús, cuando mirando cada uno de ellos, ¿qué dirá? Señores, ¿por qué tanta incredulidad tiene? ¿Por qué usted no cree en mí? ¿Por qué usted engañándose vive así escondidamente? ¿Por qué usted tantos celos, deseos tiene en sus corazones? Esta mañana, ¿qué dirá Jesús? Aquí mirando a ellos, Jesús dijo, ¿qué dijo? Tiene la fe, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Qué fe tenía? Jesús, Hijo de Dios, el poderoso. Nuestro amigo también muy difícil, aunque ya no podían solucionar nadie, pero Jesús puede solucionar. Eso tenía. Amén, hermanos. Esta mañana igual, aún nosotros tenemos tantas cosas, pero esta mañana igual que ellos, Jesús poderoso. Esta mañana escuchando a esa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Todo va a solucionar. Escucharé, recibiré. Luego, así
teniendo esa fe, Jesús también va a bendecir. Amén, hermanos. Aquí bendijo, ¿verdad? ¿No? Jesús trabajó con ellos. Aquí 5 esto. Al ver Jesús la fe de ellos, luego dijo, ¿qué dijo? Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí muy importante, hermanos. Aquí está bajando ese paralítico, 4 amigos. Está bajando ellos ahora con mucha esperanza, está bajando. Nuestro amigo paralítico sufriendo ahora bastantes. Luego sufre, su familia también sufre. Somos sus amigos. Está bajando ahora, luego Jesucristo va a encontrar nuestro amigo paralíticos. ¿Ya encuentra? Sí. Ya, aquí mire, aquí, sí, aquí mire, sí, aquí mire, aquí. Sí, está probando, hermano, está probando. Está concentrando, ¿cierto? Ahí está bajando. Sí. No está bajando, está entrando, ¿sí? Por la entrada, tal vez. Entonces está bajando sus amigos. ¿Con qué esperanza está bajando? Ya, ¿con qué esperanza está bajando? Que sane, Señor Jesucristo. Sane es Cristo, ¿verdad? ¿No? Ayude a nuestros amigos. Con esa esperanza está bajando. Pero Jesús cuando mirando ese paralítico, ¿verdad? Cojos, no paralíticos, muy pobre. Luego su familia también se sufre. Entonces Jesús miró, luego deseaba, Jesús también deseaba, ¿verdad? ¿No? Dar lo que desea ellos. Entonces Jesucristo tal vez puede sanar esa enfermedad. Leyendo ese versículo, Jesucristo puede sanar enfermedad. Pero antes de sanar su enfermedad, primero habló, ¿verdad? ¿No? Versículo 5. Podemos leer aquí juntos. Jesús, ¿qué dijo? Vamos a ver. Ya. ¿Desde dónde vamos a leer juntos? Desde hijo aquí. ¿Ya encontraron? Ya, desde hijo aquí. Luego hasta último podemos leer juntos. Ya. 1, 2 y 3. Hijo. Amén, hermanos. Ya. ¿Qué habló? Hijos, no hay nombre, porque Jesús tampoco sabe, conoce su nombre, parece. Hijo, ¿sí? Entonces en ese lugar mejor poner su nombre, ¿verdad? ¿No? Y por eso Jesús no habló, no especificó. Entonces aquí en el lugar de hijo, ¿qué pone? Mi nombre. Andrés, tus pecados te son perdonados. ¿Así puede leer? ¿Está bien? Ya, vamos a ver qué nombre más va a escuchar. Ya, 1, 2, 3. Ya, otra vez. ¿Sí? Ya, ¿sí? Escuchar la cuenta 3, así, ¿entiende, no? 3 ya vamos a leer. Ya. 1, 2, 3. Ay, no escucho nada de nombre, sí. Nada, sí. Otra vez, muy débil, no creo que no. Ya. Última oportunidad, sí, última vez, ¿verdad? Última vez, ya. Ya, ¿qué pone en el lugar de hijo, hermanos? ¿Qué pone? No Andrés, ¿se entiende? No Andrés. Ya, su nombre. Ya, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Jesús tanto deseaba. Paralítico, yo te amo. Yo te doy, yo ayudo. Porque aquí escuchando, ¿verdad? ¿No? Hijo, tus pecados te son perdonados. Solo limpia pecado, así dice. Pero escrito tanto deseaba que hijo, que sepa. Mi corazón. Sepa. Paralítico, entienda. Yo, ¿qué quiero hacer ahora? Yo quiero hacer para ti ahora.
¿Qué quiere hacer Jesús? Perdonar. ¿Sí? Leyendo poco más abajo, más claro es el amor del Señor Jesucristo. Versículo 6, ¿no? 6 voy a leer. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces aquí mucha gente estaba en la casa cuando Jesús habló: hijos, tus pecados te son perdonados. Yo te quiero ayudar, yo te amo. Que sepa mi corazón. Y habló una manera, ¿verdad? ¿No? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los escribas estaban ahí, en esa multitud, escuchaban juntos, como igual que esta mañana. Escuchando los escribas y los que hablaban. ¿Cómo Jesucristo puede perdonar pecados? Blasfemias. ¿Cómo puede hacer eso? Ellos hablaban dentro de sus corazones, tampoco hablaron afuera. Pero Jesús, como hijo de Dios, sabiendo todo, ya sabió. ¿Qué sabió? El Dios está hablando. ¿Qué está hablando? ¿Cómo Jesús puede perdonar nuestros pecados? ¿Cómo Jesús eso puede hacer? Ellos hablaban, murmuraban en sus corazones. ¿Jesús sabía, no sabía? Sabía, dice esto leyendo, ¿verdad? ¿No? Versículo 7. ¿Por qué había así? Blasfemias. Blasfemia es insulto, hermanos. ¿Verdad, hermano, no? Blasfemia, dice, a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús sabía, los escribas, que en sus corazones tiene incredulidades, menosprecio a Señor Cristo. No solamente, ¿sí? Esta palabra, que hijo, tus pecados te son perdonados. También sí, ignoraba el corazón de Jesús. Ya el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su propio espíritu que cavilaban, de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aunque los escribas no expresaron, solo adentro nomás hablaban, sí mismos, ¿cierto? Pero Jesús sabía que como ustedes me hablan blasfemias luego y cavilando, ¿sí? Hacia mí, incredulidades. No cree en mi palabra, mi poder. Tampoco si cree, conoce mi corazón. Luego Jesús habló el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y andas. Luego Jesús quería enseñar, quería mostrar. Ya, ¿cómo puede hablar hacia mí ustedes? Blasfemias. ¿Cómo Jesús puede perdonar pecado de nosotros? Jesús, escuchando de esto, hablaba. Entonces, ¿sí? Para perdonar todos nuestros pecados. Luego sanar ese paralítico que camine, ande entre dos. ¿Cuál es más fácil? Eso preguntó. ¿Sí? ¿Puede entender, hermano, esta mañana? ¿Por qué Jesucristo pregunta eso ahora? Quiere enseñar, que sepa ustedes, que sepa entre dos cosas cuál es más fácil. Eso está preguntando, ¿verdad? ¿No? La respuesta, ¿qué es? Primero fácil o segundo es fácil. Eso es respuesta. Jesucristo quería enseñar que sepa entre dos cosas, que es perdonar nuestros pecados, no tener pecado más. Eso uno. El segundo, que es sanar ese paralítico. ¿Cuál es más fácil, hermanos? ¿Cuál es más fácil? Algunos dicen
perdonar, eso más fácil, nuestro pecado. Algunos también ahí responden. Algunos sanar esa enfermedad. Pero usted no han leído la Biblia. Todos los enfermos, todos los endemoniados, todos los problemas que tiene y antes Cristo viene, es Cristo, soluciona, no soluciona. ¿Cómo soluciona? Un principal, ¿sí? Antes Jesús viene, Señor Jesús, mi hija está enferma, a punto de morir. Ven a mi casa, pon tu mano a mi hija, luego sane. Mientras llevando ese es Cristo a su casa, su hija murió. Entonces uno de su casa llegando, estaba caminando, ¿no? A Jesús. Señor principal, tu hija ya muerta, no molesta más a Jesús. Jesús escuchó. ¿Qué dice? Padre, no temas, cree, solamente cree. Y habla, vamos a tu casa. Y se fueron. Llegando, la gente, ¿qué está haciendo? Llorando. Aigo, nuestra hija muerta, qué pobre. Luego llora y triste. Jesús, mirando esa situación, habló: no está muerta la niña, sino duerme. Así está durmiendo, se está hablando. Entonces la gente escuchando la palabra de Jesús, loco. ¿No ve? No respira. ¿No ve su cuerpo? Hace tiempo ya ha endurecido. La gente es loco. Es loco. Dice que puede levantar. Es loco. Burlaba, dice, burlaba. Jesús le dolió mucho. Luego entró al cuarto. Luego, ¿qué hizo? Habló, ¿no? Talita Kumi. Talita Kumi. ¿Qué quiere decir? Niña, yo te digo. ¿Qué dijo Jesús? Yo te digo, levántate. ayudaré. ayudaré. Luego yo amo. Agarrando la mano. Jesús desea, ¿verdad? ¿No? Levantar, dar esa felicidad, gozo. Luego se levantó, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, para Jesucristo, sanarse de la enfermedad, echar demonios, solucionar problemas, ¿es fácil o difícil para Jesús? ¿Ya fácil o difícil? Mientras ese principal está llevando a Jesucristo a la casa donde está enferma su hija, había una mujer, 12 años tenía una enfermedad de flujo de la sangre, sufría, bastante médicos, solo sacaba dineros. Ese médico, otro médico, sacaba dineros. Sufría, dice según la Biblia, por los médicos. No podía sanarse, pero un día ella escuchó, ¿qué escuchó? ¿Sabe, señora? Esa enfermedad para Jesús fácil, porque hemos escuchado, hemos visto, Jesús se sanó. Jesús sanó muchos enfermos, hasta endemoniado echó. Jesús puede hacer. ¿Por qué no habla Jesús? ¿Verdad? Es cierto. Oiré, ¿dónde está Jesús? Justo está yendo a la casa de un principal. Yo iré. Él ya se fue. ¿Sí? Yendo hacia Jesucristo. Mucha gente seguía a Jesucristo. Entonces esa señora, ¿qué hizo? Ya mira, mucha gente hay alrededor de Cristo. ¿Cómo voy a ir allá? Pero necesito sanarme, ¿verdad? ¿No? Solamente tocaré. Esa ella pensó, esa mujer. ¿Qué va a tocar? El manto de Jesús. Me sanaré. Así ya ella creyó. Por esa fe, acercándose la gente, ¿verdad? ¿No? Señores, ya un rato, todo ya pasando después. Manto nomás tocando, me sanaré. Ya tocó mantos. Tocando manto, ¿qué sucedió? Jesucristo, ¿qué está haciendo? Jesucristo oró.
Jesucristo alabó, Jesucristo puso su mano, jamás, solamente Jesús caminando. Esa señora, ¿qué hace? Tocaré, 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 manto, me sanaré. Solo tocó. ¿Qué pasó? En ese momento se sanó. En ese momento se sanó. De repente Jesús caminando, paró. Ya, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿No? Jesús ya habló. Entonces todos se sorprendieron. Señor Jesús, aquí mira, miles de personas están. ¿Quién tocó? ¿Quién sabe hoy? Ahora. No. Yo quiero verla, Elia. Que en mi cuerpo salió poder. En mi cuerpo salió mi poder. Alguien jaló mi poder. Quiero verla, Elia. ¿Quién es? ¿Quién me tocó? Entonces atrás. Señor, yo así. Disculpe, toqué nomás tu manto. Así. Luego ven acá, señora. Ella se sanó. ¿Sí? ¿Por qué me tocó? Ella, ¿qué dice? Ella te explica. ¿Qué te explica? Yo sufrí, años sufrí. Yo visitaba muchos médicos, pero solamente me hizo sufrir. No solucionó. Yo perdí todos. Pero un día escuché, Jesucristo, Hijo de Dios poderoso, puede sanarme. Por eso yo busqué a usted. Encontré, pero tenía problema. ¿Qué problema? Y mucha gente está alrededor de usted. ¿Cómo voy a ir? Pues ni modo, ¿cierto? ¿No? Yo pensé, solamente tocaré manto, ¿verdad? ¿No? Mantos. Entonces me sanaré. Porque Jesús poderoso. Yo creí, por eso yo toqué. Él ya te explicó. Te explicando toda la persona. ¿Escucharon o no escucharon? ¿Escucharon o no escucharon? Ustedes también escucharon, ¿verdad? Ahora, ¿no? ¿Cómo se siente escuchando ese testimonio de esa señora? Jesús quería que sepa ustedes. Esa señora, aunque enferma, 12 años sufrió, pero ¿qué tenía su corazón? ¿Qué tenía? ¿Qué fe tenía? Solamente tocar, va a sanar. Jesús puede hacer, ¿no puede hacer? Puede hacer. Ese corazón quiere enseñar esta mañana. Ante mucha gente, ¿qué hace Dios? Sigue, Jesús poderoso, Jesús poderoso. La palabra bonita, alguien anota palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mira, señores, esa señora creyó, poderoso, puede hacer. Ya esa señora, ¿quién es? Habla, te explica. ¿Qué? ¿Para qué está te explicando? ¿Para Elia? ¿Para Jesús? Los que están alrededor de Jesús, ¿qué hace? Jesús poderoso, Jesús Hijo de Dios, Jesús poderoso, seguiré, estaré junto, escribiendo la palabra. Escucha bien. Esa señora diferente. Esa señora diferente. No sigue a mí, tampoco anota la palabra. Esa señora diferente. ¿Qué diferente? Jesús puede sanarme. Amén, hermanos. Eso Jesús quería mostrar en el camino. Todos se escucharon, todos. Entonces, hermanos, Jesús preguntó ante muchas personas, ¿cuál es fácil? ¿Verdad, no? ¿Entiende? Entonces, para perdonar pecados, nuestros pecados, para que no tenga pecados, sanar enfermedad de ese paralítico, ¿cuál es más fácil? Eso preguntó. ¿Ya puede entender, hermanos? Para Jesucristo, ¿por qué eso pregunta? Para Jesucristo, para multitud. Ellos no sabe ahora. ¿Cuál es más fácil? Eso tampoco sabe. Luego, ¿por qué Jesús pregunta eso a nosotros? ¿Qué quiere explicar Jesús hacia nosotros? Entonces,
después de preguntar, ¿sí? Los escribas, luego paralíticos, ¿respondieron ellos? ¿Respondieron o no respondieron? Ya vamos a volver a la Biblia, o sea, aquí está, ¿sí? Ya San Marcos. ¿Ya está aburrido, hermanos? O divertido, ¿verdad? ¿No? Como una novela parece la Biblia siempre, así imaginándose. Ya San Marcos capítulo 2. Ya 9. Primero pregunta Jesús, ¿no? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y andas. Antes de responder paralítico, las personas, Jesucristo habla otra vez, versículo 10. Ya 10, aquí muy importante, ya aquí pueden leer juntos los hermanos. ¿Se ve bien todos? Ya, con la cuenta 3, ya 1, 2 y 3. Si no quiere esperar que responda paralítico las personas, Jesucristo mismo respondió. ¿Qué respondió? Pues para que sepáis. ¿Por qué yo pregunto eso ahora? ¿Cuál es más fácil? Que sepa ustedes. Yo quiero que sepa ustedes. Que sepa. Hijo de hombre, yo, Jesucristo, tengo potestad. ¿Qué potestad? Perdonar pecados. Esa potestad. Que sepa ustedes. Por eso se está preguntando. Hechos capítulo 4, ¿no? Hechos capítulo 4, el versículo 12 voy a leer. Voy a leer un poco rápido, hermanos. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre único bajo el cielo, ¿sí? No puede salvar a nosotros. Único, Jesucristo hablando, ¿no? Romano capítulo 6. Romano capítulo 6, el versículo 23. Voy a leer. Ya, porque la paga del pecado es muerte. Para perdonar nuestros pecados, ese pecado tiene precio, hermanos. Si ustedes cometió pecados, delitos, si esta mañana usted tiene pecado en sus, aunque pocos, grandes, muchos, si cometió pecados, ese precio hay, ¿qué hay? Debe morir usted. Según la palabra de Dios, si cometió pecados, sea pocos, muchos, según la palabra de Dios, debe morir, pagar ese pecado que hemos hecho maldad en nuestras vidas. Recibir castigo de Dios. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Ya Romano capítulo 8, hermano. 5, perdón, Romano capítulo 5. 6, desde versículo 6 voy a leer. Ya porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí explica la Biblia, éramos débiles, nosotros está hablando. Éramos frágiles. Por eso ese pecado arrastrábamos, vicios, deseos. Mentimos, robamos, adulteramos, cometimos, si celos, envidia. También, ¿sí? Contiendas, lucha, todos. Éramos débiles. No somos fuertes, nadie puede superar ese deseo. Débiles, rabia, queja, celos, envidia, mentirosos. Aquí todos así caminamos. Debería morir, dice la Biblia, ¿no? ¿Quién? Nosotros, hermanos. Somos dignos de recibir ese castigo de Dios. Pero alguien murió. ¿Quién murió por nosotros?
Jesucristo hablando. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Este mundo también muere, dice. Por buena persona, alguien rara vez muere, dice, según la Biblia. Pero ¿quién va a morir para malos, para nosotros? ¿Quién va a morir? Pecadores. ¿Muere o no muere? Nadie muere. Tal vez no conoce nuestro corazón verdadero. Solo afuera, bondadosos, buena persona. Tal vez. Pero conociendo nuestro corazón, nadie va a morir por nosotros. Malos, dice, malos. Versículo 8. Aquí vamos a leer juntos. Ya, vamos a leer. Ya, 1. ¿Encontraron bien? Ya, 1, 2 y 3. Mas Dios muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí muestra, dice. ¿Qué muestra Dios? Amor, amor. Amor. Yo amo, dice. En vez de hablar, muestra. ¿Qué muestra? Yo quiero mostrar que sepa ustedes mi corazón. ¿En qué manera muestra? Aquí mi hijo, precioso mi hijo, no cometió nada, Jesucristo. Pero yo amo a quien ama, Jesús, Dios. A ustedes, nosotros, tan malos, tan malos. Pero tanto desea mostrar que sepa ustedes cómo Dios ama a nosotros. Mi hijo limpio, no cometió nada, mi hijo. Obedientes, mi hijo fiel, amados. Pero yo amo más a ustedes. Usted debería morir. Pero yo amo. Envío al mundo. Luego, ante ustedes, yo quiero mostrar cómo yo amo a ustedes, cómo Dios ama a nosotros, hermanos. ¿Cómo amo? Para ustedes, mi hijo clavaré. Mi hijo clavaré. Él no hizo nada malos. Él muy obediente. Él muy cariñoso para mí. Llevó y clavó. Luego mira, dice, mira, mira. ¿Usted han visto? ¿Han visto la muerte de Cristo, hermanos? No han visto. Cruz vio, no vio. Cruz vio, no vio. Vio, no vio. Ya ustedes mañana, el año que viene, el año 2025, ¿qué día es aquí en Bolivia? Gran fiesta. ¿No sabe? ¿Ustedes son bolivianos? Próximo año 2025, gran fiesta en Bolivia. ¿Qué fiesta tiene más grande? ¿Carnaval? Dice alguien, carnaval. ¿Qué carnaval, hermanos? Bicentenario, 200 años de independencia aquí en Bolivia, ¿cierto? ¿Cuántos años? 200 años. Pero usted vio o no vio. Vio o no vio. 200 años atrás se independizó aquí Bolivia, ¿cierto, no? ¿Vio o no vio? No vio. Entonces, próximo año es mentira, es bicentenario. Mentira. Usted no vio, ¿cierto? Pero es real o mentira. ¿Cómo es real? Usted no vio, dice. 200 años usted vio atrás, ni siquiera nacieron. Pero ¿por qué cree así, tan fuerte cree? ¿Por qué cree? Es real, 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 real. ¿Verdad? No, no hemos visto, pero real, real. Mucha gente dice, no vi, pero real, la historia real ahora. Jesucristo 2000 años atrás vino, luego clavó, murió por nuestros pecados. Ahí limpió todos los pecados, ese es real.
Por eso nosotros creemos. Siguiente año, bicentenario de Bolivia. Una fiesta más grande que todo aquí en Bolivia. Amén, hermanos. Creemos, eso es real. 200 años atrás se independizó nuestro país. Gran fiesta, creo, igualitos. Jesucristo 2000 años atrás vino a este mundo. Luego murió en la cruz. No he visto, real, pero real. Cuando murió, aquí mostró, ¿qué mostró? ¿Qué mostró? Amor de dioses. Esta mañana Jesús está preguntando, entre dos, hijo paralítico, tus pecados perdonados. Perdonar tu pecado, ¿eso más fácil? O sanar su enfermedad, eso más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Sanar. Una mujer solo toca manto, nomás se sana. Si una niña solamente pone Jesucristo su mano, luego orando, se sana. Qué difícil es sanar ese paralítico. Pero para perdonar el pecado de nosotros, Jesucristo, ¿qué debe hacer? Crucificar, morir, sufrir por nuestros pecados. San Marcos capítulo 2 esta mañana. Jesucristo pregunta. ¿Por qué pregunta? Para ignorar, menospreciar, no. Que sepa, usted sepa, esta mañana, sepa era. Para morir, yo necesito, para limpiar sus pecados, yo tengo que morir, porque yo amo a ustedes. ¿Quién ama así a ustedes, hermanos? ¿Quién ama a ustedes en esa manera? Como es Cristo. Aún siendo mis hijos, yo también amo, ¿verdad? ¿No? Pero tal vez muy rebelde, no hace caso. Así sube mi mano. ¿Por qué sube? Yo también me da rabia. Hasta mi propio hijo también tengo rencor cuando no hace caso. Pero hermano, esta mañana Jesús amó a nosotros. ¿En qué manera amó? Hasta su vida, muriendo, nos amó. Por eso esa mañana quiere que sepa, así dice, quiero que sepa usted, que sepa. Jesucristo murió por nuestro pecado. ¿Eso? Claro, eso también. Más que todo, Jesús ama. ¿Ama a quién ama? Jesucristo verdaderamente ama a ustedes. En ese mundo, ¿quién así ama a ustedes? ¿Sus amigos? ¿O sus conocidos? ¿O su marido? Tampoco así ama a su marido. Aunque su marido también ama mucho, pero amor del Señor es Cristo más grande que marido, más grande que la esposa, más grande que padre es la madre. Por eso Él entregó su vida hacia nosotros para salvarnos. Esta mañana, ¿quieres saber eso? Quiero que sepa, dice Cristo, usted, ¿por qué así no cree en mí? ¿Por qué incredulidad tiene en sus corazones? Hasta su pecado yo voy a morir, yo morí. Entonces, ¿por qué no puede sanar esa enfermedad? Esta mañana Jesús tanto desea que sepa, hermanos, Jesús cómo amó a nosotros. ¿Ya puede entender esta mañana? ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? Jesús amó así, hasta sus vidas entregando en la cruz y murió y limpió nuestros todos pecados. Sí, un versículo leyendo ya terminamos, ¿no? Romanos capítulo 8. Ya, Romanos capítulo 8, el versículo. Desde el versículo 31 voy a leer. Ya, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ya Dios ama o no ama a ustedes. Ya esta mañana confirmó. ¿Ya entendieron bien? ¿Ama o no ama? Alguien piensa, Dios no me ayuda, dice. ¿Por qué no va a ayudar? No ayudando hasta su propio hijo crucifica, hermanos. Ya Dios ama, ¿verdad? ¿No? A ustedes. ¿Ya eso confirmaron? Solo aquí algunos piensan, dentro del salón nomás Dios me ama. Abre la puerta y sale afuera. Ay, Dios no me ama a alguien. Ay, Dios no me quiere ayudar. Ya sabe muy bien, ¿no? Sí, Dios ama, dice. Aquí versículo 31 ya confirmamos. Dios ama a nosotros, ¿cierto? Ya 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? Ese versículo importante, creo que esta mañana ustedes juntos podemos leer. Ya. 1, 2 y 3. El que no escatimó. Ya, amén, hermanos. Ya no escatimó a su propio hijo Jesús, aunque Jesús no cometió nada, obedientes, muy fiel, pero hasta su hijo mató, crucificó. ¿Por quién? Por ustedes, por nosotros. Luego ahí, por la muerte de Señor Cristo, Él perdonó, limpió nuestros todos pecados para siempre. Perfectamente ya limpió. Así nos amó Jesucristo a nosotros. El versículo ya 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Dios el que justifica. Dios nos justificó. Dios nos limpió nuestros pecados. Dios nos ama, ¿cierto, hermanos? Por eso, ¿quién el que? El versículo 33, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los amados de Dios? ¿Quién puede acusar? Pero acusa o no acusa. ¿Acusa o no acusa a ustedes? ¿Quién acusa a ustedes? ¿Alguien ahí está acusando? A tu carnal. Tal vez pastor exhorta, ¿verdad? No tiene la fe, tal vez. Pero ¿quién acusa a ustedes? Dios no ama a usted. Usted fue desechado de la iglesia. Usted así es, así es, así es. ¿Quién acusa? ¿Quién acusa? Pastor Andrés acusa. Cuando Pastor Andrés acusa a ustedes, no tiene la fe, carnal, feo, porque tarde llega. Usted debe avisar a quién. ¿Debe avisar a quién? Dios, Él me acusa, dice, Él me acusa. Dice que carnal, dice que no tiene fe. Dios, ¿qué dirá? ¿Quién acusa? Andrés acusa. Ven acá. ¿Quién es más poderoso, hermano? Dios. ¿Quién acusa a ustedes? ¿Está acusando? ¿Por qué sufre entonces? ¿Por qué escuchando eso sufre? Si usted cree esta mañana, Dios me ama, ¿cierto? Dios me ama. Alguien me acusa, esa situación me acusa. Eso me hace. Conociendo, sabiendo ese gran amor del Señor, ¿por qué no se va? Dios, ¿quién me acusa? ¿Pastor Andrés acusa? Rápido avise. Dios va a chicotear. ¿Cierto? Esa situación me acusa. Dios, ese problema me acusa. Dios, ¿qué hará? Dios todo va a solucionar. Eso está hablando la Biblia, ¿cierto, hermanos? Sí, esta mañana tal vez usted no sabía, tal vez esta mañana.
Eso me acusaba. Eso me acusaba antes. Antes usted mismo quería solucionar tal vez. Sin Dios. Sin saber. Pero ahora, esta mañana, ¿entendieron? El amor grande del Señor Cristo. ¿Entendieron? Ya, no se preocupe por eso. Si acusa más acusa, aleluya, amén. Que yo voy a avisar a quién. Dios avisaré. ¿Cómo amó a mí? Ese Dios todo va a solucionar. Ya, un versículo leyendo, ya luego terminamos. Ya. Voy a leer 35 primero. ¿Quién nos separará el amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 36, ¿no? Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aparentemente muy difícil, ¿verdad? ¿No? Como somos ovejas de matadero, ¿sí? ¿Usted se siente así de vez en cuando? Solito, vacío, triste, ¿sí? Tal vez se sientes. Porque no conoce ustedes ese amor de Dios, por eso usted mismo ya trata de solucionar. Tengo que hacer, voy a hacer. Sí, pero cuando no soluciona, sufre, llora, murmura, queja. Parece adoptado. Parece adoptado. Adoptados. Pero ustedes son adoptados o hijos de Dios. Sí, hijo de Dios, amado de Dios. Dios mostró claramente. Pero Satanás engaña. ¿Sí? Aunque tú recibió la salvación, tú eres salvo, pero usted solo tiene que hacer. Solo tiene que solucionar. Ustedes son adoptados, tal vez engañan. Sin Dios, sin iglesia, sin siervo de Dios, todo solo hace. Todo solo, sin Dios, sin iglesia, sin siervo de Dios, como adoptados. Pero esta mañana Dios claramente explica, ¿verdad? ¿No? Ustedes son mis amados. ¿Quién acusará? Ven a mí. Jesús, Dios va a solucionar. Tal vez esta mañana acusa. ¿Tú no has cometido pecado? ¿No mintió? Claro, yo mentí, soy pecador. Pero tengo mi Dios que me ama. Hasta es Cristo, clavó, mató, limpió mis pecados todos. Amén, hermanos. Amén. Ese Dios está hablando. Ya un versículo último, luego terminamos. Ya. Bien mentiroso me parece. Sí. Ya, 37, este último. Ya 37, leyendo terminamos. Ya. Eso es real, ¿sí? Cree, hermano. Ya 37. Ya, juntos leyendo termina. Ya, 1, 2, 3. Ya, amén, hermanos. Ya, aún viene, pero a través de nuestro Señor Cristo que ama a nosotros. Todo ya puede vencer. Amén, hermanos. Desde ahora no sufre. ¿Sí? Luego ya no se preocupe. Todo va a vencer, dice. Amén, hermanos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo que ama. Nadie ama así como nuestro Señor. Por eso, confiando en el Señor, todo va a vencer, hermanos. ¿Sí? Usted no va a fracasar jamás, hermanos. Sí, solo confiando en el Señor, todo va a vencer. Ya, orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta mañana nosotros olvidamos ese gran amor del Señor Cristo de Dios. Y aunque ese pecado también cada vez miente a nosotros, arrastra, otra vez comete, otra vez. Preocupamos, tenemos miedos, también de todo lado nos acusas. Pero esta mañana escuchamos la palabra de Dios. Entendemos, ya ahora sabemos el amor de Dios, el amor del Señor Cristo.
hasta la vida de Cristo nos entregó. Luego, matando, clavando a la cruz, nos salvó, nos limpió, perdonó todos los pecados. Después de recibir la salvación también, todas las necesidades, todas las situaciones, todos los acusadores, confiando en el Señor. Por medio de nuestro Señor Cristo, nosotros todo va a vencer, porque el Señor no va a estar quieto ante todos los problemas, ante las problemas, situaciones. Esa mañana nosotros agradecemos, recibiendo ese amor. Luego, ahora nosotros queremos servir al Señor. Queremos vivir para el Señor. Aunque no alcanza ese amor de Dios, nosotros también queremos vivir para el Señor. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, ya terminamos, hermanos. No hay presentador, ¿no? Presentador para anuncio. Sí. Disculpe, voy a anunciar, sí, voy a anunciar. Sí. Sí, anuncio, hermanos, de ofrenda decidida, ¿no? Compra de terreno de la Iglesia La Paz. Entonces estamos ofrendando para comprar ese terreno. Necesitamos acá, ¿verdad? No un lugar más grande para escuchar la palabra, invitar a nuestra familia y las personas. Luego, inscripciones abiertas para ser voluntario o participante de Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes, Bolivia 2025 en Sucre. Entonces, terminando todo ese culto, afuera tiene la mesa de inscripciones. Desean ser voluntarios, también desde ahora quiere participar, ¿no? Su participación puede inscribirse ahí. Nosotros conociendo, sabiendo la cantidad de participantes de ese evento, podemos preparar hoteles, comida, transporte y todo, ¿no? Eso pueden ayudar a los hermanos. Desde ahora, ¿no? También puede invitar nuestra familia. Yo 10, mi familia, 10 personas, ¿no? Invitaremos. Desde ahora ya usted puede avisar. Ya, este tiempo estamos realizando también campamento de casados. ¿Qué tal? Sí, campamento de casados, ¿no? En Caranavi. Este sábado 19 al 20 de octubre, en la casa de retiro en Caranavi, campamento de casados. Entonces ahí sus pequeños también pueden llevar, pasear junto ahí. Empieza desde la noche de sábado, toda la tarde de sábado llegando ahí, acomodando en camping, ¿no? Está camping. Y camping todo tiene, hermano, ¿no? Camping, o también a algunos no les gusta camping. Entonces ahí y nosotros estamos preparando hoteles, ¿no? Ahí en la ciudad de Caranavi, hoteles o hostales, ¿no? Alojamientos. Por eso pueden solicitar. Entonces ahí pasaremos. Y también David también está preparando, dice, si llega hermano de La Paz, quiere atender bien, por eso churrasco está preparando, dice churrasco. Al lado del río, ¿no? Ahí, sí, ahora muy buen clima, dice ahí. Todo olvidando problemas de la ciudad, todo olvidando, ¿verdad? ¿No? Si deuda, problema, hasta su marido olvidando todo, ahí puede si pasear, caminar, escuchar la palabra, sí, todo hasta así, de sus hijos, todo con las naturalezas. Y luego domingo, después de culto de la tarde, retornar, después almorzar allá en domingo para retornar. Igual terminando el culto, ahí afuera, atrás tiene la mesa de inscripción, los hermanos pueden inscribirse. Luego, esta semana que viene mi matrimonio, ¿no? Va a viajar a Sucre otra vez. Y ahí 17, 18 de octubre tenemos educación de la mentalidad en la Universidad San Francisco Javier. Cada mes estamos viajando a dar la capacitación, ¿no? En la universidad. Tenemos convenio, hicimos convenio con la universidad, por eso damos, ¿no? Capacitar, entonces pido oraciones. Luego 25 y 26 de octubre, como fines de este mes de octubre,
va a realizar, ¿no?, Korean Day y Festival Cultural en Uyuni. Entonces los hermanos también, ahí pido, ¿no?, oraciones, ese evento en Uyuni. Toda la información también dejamos en la oficina. Luego la visita de Pastor Kim Ki-sung, también Pastor Shin On-gun de Corea del Sur, va a llegar desde 4 de noviembre, siguiente mes, desde 4 hasta 9 de noviembre va a llegar a Bolivia. Luego va a ir a Sucre, chequear lugares del evento, reuniones, autoridades, todo eso. Entonces, ahí llegando Pastor Kim Ki-sung, va a llegar los pastores de Argentina. Pastor Gabriel Kim de Argentina, Pastor Daniel Ho de Perú, Pastor Juan Pak de Colombia. También va a acompañar, ¿no?, al Pastor Kim Ki-sung a Bolivia. Sí, en todo casi van a estar a la ciudad de Sucre, ¿no?, prepara ese encuentro, eventos. Pido oraciones también los hermanos. Luego, y luego también ofrenda decidida hicimos, ¿no?, para ese encuentro mundial intercultural de jóvenes con bicentenario, ¿no?, bicentenario Bolivia 2025. Entonces muchas necesidades. Antes del evento necesitamos contrato, un adelanto. Sí, por eso los hermanos decidimos, ¿no?, ofrenda decidida. Cuando saliendo afuera, ahí al folí, sí, Dios da corazón, puede decidir el monto luego y orando y puede ofrendar. Esa ofrenda específicamente para encuentro mundial intercultural. Queremos usar ese evento, ¿no?, muchas necesidades, hermanos. Luego, convocatoria, ¿no?, forma el maestro de la escuela dominical para los niños. Necesitamos, ¿no?, los maestros, desean ser maestros, que todo lo que tiene corazón enseñar, ¿sí?, guiar a los niños. Iglesia capacitamos, ¿no?, capacitando que puedan servir. Ahí Dios también va a bendecir en su vida. Convocatoria de maestro de niños. Otra convocatoria formal para parte de coro Nueva Alegría. Como esta mañana escuchamos, ¿no? Entonces, hermana Silvia Duarte es encargada. Sí, luego en la oficina tiene informaciones. Otra convocatoria, ser parte del grupo musical de la iglesia. Entonces, con base de conocimiento de instrumentos musicales, ¿no? Desea también formar de grupo de instrumental musicales, también pueden inscribirse. Luego invitamos, ¿no?, a todos los hermanos de Cristo TV, ¿no?, canal Cristo TV, este domingo 13, hoy día, ¿no?, hoy día, sí, aquí sale, ¿no?, como anteriormente visitó Pastor Yongguk Pak, ¿no?, en la Iglesia Generación de Fuego. Ese predica, ¿no?, palabra de Dios, va a transmitir a través del canal Cristo TV hoy día, luego el día 20 de octubre. Entonces, Dios es el que justifica con el Pastor Yongguk Pak. A través del canal, ¿no?, va a transmitir a nivel nacional. Los hermanos pueden invitar a sus familias, evangelizar, una manera de evangelizar. Sí. Entonces, luego hoy día tal vez primera vez llegaron, primera vez está participando nuestro servicio dominical. Ay, primera vez, ¿no? Ahí está. Así, aplausos, sí, gracias. Sí, por eso deseamos, ¿no?, invitar más personas, nuestra familia. También, sí, primera vez. Sí, sí, gracias, aplausos también aquí también. Primera fila, ¿no? Están sentados. Que nosotros deseamos, ¿no?, nuestra familia, conocido, todos que conozcan ese amor del Señor. Por eso invitamos, ¿no?, aquí los hermanos saludando, puede compartir también, ¿no?